Me presenté a una entrevista de trabajo a las 9 de la mañana en punto, vestido con mi mejor traje y el currículum impreso en papel caro. Pero cuando llegué a la dirección, el edificio estaba vacío, completamente vacío. El vestíbulo estaba a oscuras, las puertas cerradas con llave y no había rastro de ninguna empresa. Estaba allí de pie, confundido y frustrado, cuando un viejo conserje apareció con un manojo de llaves. ¿Vienes a una entrevista?, preguntó con una sonrisa cómplice. Asentí, desconcertado. Abrió la puerta con una llave. Pasa de vez en cuando, dijo. La gente aparece por aquí cuando está en una encrucijada. Entra. Voy a preparar un té. Antes de sumergirnos en la historia, ¿alguna vez has encontrado sabiduría en el lugar más inesperado? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te encantan las historias sobre conversaciones que cambian la vida, sobre encontrar la claridad y sobre maestros inesperados, por favor, suscríbete para no perderte la siguiente. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la mañana en que fui a una entrevista que no existía. Hace 4 meses, me habían despedido de mi trabajo como coordinador de marketing en una agencia de tamaño mediano. No porque hubiera hecho algo mal, simplemente reestructuración corporativa, recortes de presupuesto, la historia de siempre. 15 personas despedidas en un solo día, a todos nos entregaron paquetes de indemnización y nos escoltaron fuera antes del mediodía. Desde entonces, había enviado unas 200 solicitudes. Había tenido una docena de entrevistas. Nada se había materializado. Mis ahorros estaban casi agotados. Había dejado de ser exigente. Al principio, solo había solicitado trabajos que realmente quería, puestos que parecían interesantes, empresas con buena reputación, roles que podrían llevar a algo significativo. Pero a medida que las semanas pasaban y los rechazos se acumulaban, había empezado a solicitar de todo. Trabajos para los que estaba sobrecualificado, trabajos que no me interesaban, trabajos que parecían desmoralizantes pero pagaban. Solo necesitaba algo. Cualquier cosa. Así que cuando recibí un correo electrónico el lunes por la tarde con el asunto, oportunidad de entrevista, no lo dudé. El correo electrónico era breve y profesional. Estimado señor Leal, hemos encontrado su currículum y estamos impresionados con su experiencia en marketing y estrategia de contenidos. Nos gustaría invitarle a una entrevista para el puesto de director de estrategia creativa en Soluciones Kukulkan. Martes, 18 de abril, 9 de la mañana. Avenida Insurgentes 427, piso 8. Esperamos conocerle. Atentamente, el equipo de contratación de Soluciones Kukulkan. No recordaba haber solicitado un puesto en Soluciones Kukulkan, pero había enviado tantas solicitudes en los últimos 4 meses que todas se confundían. Y el puesto sonaba bien. Director de estrategia creativa, era un ascenso respecto a lo que había estado haciendo, con un salario presumiblemente mejor. Investigué la empresa esa noche, pero no encontré casi nada. Algunas menciones vagas en antiguos directorios de empresas, pero ningún sitio web, ninguna presencia en redes sociales, ninguna noticia reciente. Era extraño, pero no insólito. Algunas empresas mantenían un perfil bajo. Me preparé como lo haría para cualquier entrevista. Imprimí copias nuevas de mi currículum. Ensayé respuestas a preguntas comunes. Elegí mi mejor traje, el azul marino que me hacía parecer más exitoso de lo que me sentía. El martes por la mañana, salí de mi apartamento a las 7:30 para asegurarme de llegar temprano. La dirección me llevó a una parte más antigua de la ciudad que rara vez visitaba, un barrio de edificios comerciales de mediados de siglo que habían visto días mejores, intercalados con nuevas construcciones que no habían logrado revitalizar la zona del todo. El 427 de Avenida Insurgentes era un edificio de 9 pisos con una fachada Art Deco que debió de ser hermosa en la década de 1950, pero que ahora solo parecía desgastada. Las ventanas estaban oscuras. La pequeña plaza de enfrente tenía plantas muertas y maceteros de hormigón. Verifiqué la dirección 3 veces. Definitivamente era aquí. Intenté abrir la puerta principal. Cerrada con llave. Miré a través del cristal hacia el vestíbulo. Oscuro, vacío, sin un mostrador de recepción visible. Solo un suelo polvoriento y una fila de ascensores que probablemente no funcionaban. Se me encogió el estómago. ¿Me habría equivocado de dirección? Saqué el teléfono y revisé el correo electrónico de nuevo.
Avenida Insurgentes 427, piso 8. Este era el lugar correcto. Pero era evidente que aquí no había ninguna empresa. Ni Soluciones Kukulkan. Posiblemente, ninguna empresa en absoluto. Me quedé allí, en la acera, sintiéndome como un idiota con mi traje caro, sosteniendo mi portafolio de cuero con currículums que no le entregaría a nadie. 4 meses de desempleo. Cientos de solicitudes, y me había presentado a una entrevista en un edificio que, al parecer, estaba abandonado. Perfecto. Simplemente perfecto. Estaba a punto de irme de volver a casa, quitarme el traje y pasar el resto del día compadeciéndome de mí mismo cuando oí una voz a mi espalda. ¿Vienes a una entrevista? Me di la vuelta. Un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, estaba allí de pie con un gran manojo de llaves. Llevaba un uniforme de conserje gris con una etiqueta con el nombre, Francisco. Tenía el pelo blanco, ojos amables y una ligera sonrisa, como si estuviera al tanto de una broma que yo no entendía. Yo. Sí, pero creo que ha habido un error. La empresa con la que se suponía que tenía la entrevista no parece estar aquí. ¿Soluciones Kukulkan?, preguntó Francisco. Sí. ¿Los conoce? ¿Se mudaron? Francisco abrió la puerta principal, una pesada puerta de cristal que se abrió con un crujido. Cerraron hace unos 5 años. El edificio ha estado casi vacío desde entonces. De hecho, está programada su demolición en un par de meses. Entonces, ¿por qué? Me quedé mirando el teléfono, el correo electrónico. Alguien me envió una invitación para una entrevista. Pasa de vez en cuando, dijo Francisco, sosteniendo la puerta abierta. La gente aparece por aquí para entrevistas con empresas que ya no existen. Siempre gente que parece un poco perdida, si no te importa que lo diga. Gente en una encrucijada. No lo entiendo. Yo tampoco, del todo. Pero he trabajado aquí durante 12 años y he aprendido a reconocerlo. Alguien aparece confundido, buscando algo que no va a encontrar. Y he aprendido que, cuando eso ocurre, lo más amable es invitarle a entrar para tomar un té y conversar. ¿Te interesa? Cada parte racional de mi cerebro me decía que me fuera. Esto era raro. Este hombre era un desconocido. Tenía cosas que hacer, más solicitudes que enviar, más correos de rechazo que leer. Pero algo en la manera de Francisco, la amabilidad en sus ojos, la ausencia de juicio, la extraña certeza con la que hablaba, despertó mi curiosidad. De acuerdo, dije. Claro, ¿por qué no? Seguí a Francisco hacia el oscuro vestíbulo. Accionó unos interruptores y unas viejas luces fluorescentes parpadearon hasta encenderse, arrojando una luz cruda sobre un espacio que claramente había sido hermoso en otro tiempo. El vestíbulo tenía suelos de mármol y detalles art déco, pero todo estaba cubierto de polvo. Había un directorio en la pared con una lista de empresas, todas con números de despacho, todas claramente desactualizadas. El ascensor todavía funciona, dijo Francisco, pulsando el botón de llamada. El edificio aún tiene electricidad y agua. Lo mantienen hasta la demolición. Soy el único aquí la mayoría de los días, solo asegurándome de que las tuberías no se congelen, vigilando las cosas. Subimos en el ascensor hasta el 3er piso. Francisco me guió por un pasillo de oficinas vacías, con las puertas abiertas, revelando espacios despojados de muebles, solo moqueta y paredes y los fantasmas de los negocios que hubieran estado allí. Al final del pasillo había una pequeña oficina, claramente la de Francisco. Era sorprendentemente acogedora. Había un escritorio, una silla cómoda, varias estanterías repletas de libros, fotos en las paredes, un pequeño hervidor eléctrico y tazas colgadas de ganchos. Toma asiento, dijo Francisco, señalando un sillón gastado en la esquina. Prepararé té. ¿Bebes té? Claro. Mientras Francisco preparaba el té, miré a mi alrededor. Las fotos de las paredes mostraban el edificio en su apogeo, imágenes en blanco y negro de lo que parecían los años 50 y 60, mostrando el vestíbulo lleno de gente, las oficinas bullendo de actividad. También había fotos más recientes, Francisco con varias personas, todas sonriendo, todas aparentemente en esta misma oficina. ¿Leche, azúcar?, preguntó Francisco. Solo leche, gracias. Me entregó una taza de té y se acomodó en la silla detrás de su escritorio.
Entonces, José, háblame de ti. No de tu currículum, estoy seguro de que es muy impresionante. Háblame de tu vida en este momento. ¿Qué está pasando? Fue una pregunta tan directa y sencilla que no supe cómo responderla con los tópicos habituales de las entrevistas. Me despidieron hace 4 meses. He estado buscando trabajo desde entonces, solicitando de todo, sin llegar a ninguna parte. Se me está acabando el dinero y se me están acabando las opciones. Recibí este correo sobre una entrevista y me presenté porque estoy desesperado. Francisco asintió, sorbiendo su té. ¿Qué tipo de trabajo hacías? Marketing, estrategia de contenidos, gestión de redes sociales, ese tipo de cosas. Para empresas de tecnología, principalmente. ¿Te gustaba? La pregunta me tomó por sorpresa. Se me daba bien. No es lo que te he preguntado. Lo pensé. No, no me gustaba. Pero pagaba bien. Era estable. Era lo que se suponía que debía hacer. ¿Se suponía, según quién? No lo sé. La sociedad, mis padres, yo mismo, supongo. Tengo una licenciatura en comunicación. El marketing era la trayectoria profesional lógica. Tenía sentido. Tener sentido y hacerte feliz no siempre son la misma cosa, dijo Francisco con amabilidad. No, pero la felicidad no paga el alquiler. Eso es cierto. Pero déjame preguntarte algo, José. Llevas 4 meses desempleado, solicitando trabajos que no quieres, siendo rechazado para puestos que de todos modos no te habrían hecho feliz. ¿Qué buscas exactamente? Un trabajo, dinero, estabilidad. Esos son medios, no fines. ¿Qué buscas realmente? No tenía una respuesta. Francisco sonrió. Está bien no saberlo. La mayoría de la gente no lo sabe. Pasan toda su vida persiguiendo cosas que creen que se supone que deben querer: buenos trabajos, títulos impresionantes, buenos salarios, sin preguntarse nunca si esas cosas realmente los harán sentirse vivos. Parece que hablas por experiencia. Así es. Trabajé en marketing durante 40 años, subí por la escalera corporativa, tuve una oficina en una esquina, un salario de 7 cifras, un título que impresionaba a la gente en las fiestas. Tuve éxito según todos los estándares convencionales. ¿Qué pasó? Tuve un ataque al corazón cuando tenía 60 años. Desperté en una cama de hospital pensando que iba a morir. Y mi primer pensamiento no fue sobre mi carrera o mis logros o mi cuenta de jubilación. He desperdiciado mi vida haciendo cosas que no importan. Los ojos de Francisco estaban distantes, recordando. Me recuperé, obviamente, pero algo cambió. No podía volver a esa vida, a esa oficina, a fingir que los beneficios trimestrales y las campañas de marketing eran importantes para mí. Así que renuncié, tomé la pensión, me marché y me hice conserje. Un conserje. La peor decisión financiera que he tomado. La mejor decisión de mi vida. Porque por primera vez en 60 años, estaba viviendo honestamente. Sin fingir, sin perseguir estatus, solo presentándome, haciendo un trabajo sencillo, teniendo conversaciones reales con gente como esta. Bebí un sorbo de té, procesando esto. ¿Pero no te arrepientes? Todos esos años construyendo una carrera, y simplemente te fuiste. Por supuesto que me arrepiento. Me arrepiento de haber tardado 60 años y un ataque al corazón en darme cuenta de lo que importaba. Me arrepiento de las relaciones que descuidé mientras perseguía ascensos. Me arrepiento de las experiencias que me perdí porque siempre estaba trabajando. Pero no me arrepiento de haberme ido. Esa es la diferencia. Entonces, ¿estás diciendo que debería dejar de buscar trabajos de marketing y hacerme conserje? Francisco se rió. No estoy diciendo nada prescriptivo. Solo te estoy contando mi historia. Tú tienes que descubrir la tuya. Pero, José, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás buscando un trabajo o estás buscando un propósito? Porque son cosas muy diferentes. Y si lo que buscas es un propósito, no lo vas a encontrar enviando 200 currículums para trabajos que no te importan. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque tenía razón.
Había estado tan centrado en encontrar cualquier trabajo, en conseguir cualquier oferta, que no me había preguntado qué quería realmente que fuera mi vida. No sé cuál es mi propósito, admití en voz baja. Está bien, pero no lo descubrirás manteniéndote ocupado solicitando trabajos que no quieres. A veces necesitas detenerte, sentarte en la incomodidad de no saber y dejar que la respuesta llegue a ti. Hablamos durante otra hora. Francisco hizo preguntas que nunca me habían hecho en ninguna entrevista. Preguntas sobre qué me hacía sentir vivo, sobre momentos en los que me había sentido más yo mismo, sobre qué haría si el dinero no fuera un problema. Me encontré diciéndole cosas que nunca le había expresado a nadie, que siempre había querido escribir, no textos de marketing, sino escritura de verdad, historias y ensayos que importaran, que había elegido la comunicación como carrera porque parecía práctica, pero que en realidad había querido estudiar literatura, que había aceptado el primer trabajo de marketing que me ofrecieron porque tenía miedo de no tener un camino, pero que me había sentido cada vez más vacío con cada año que pasaba. ¿Por qué dejaste de escribir?, preguntó Francisco. Porque solo unas pocas personas se ganan la vida como escritores. Porque no es realista. Porque tenía préstamos estudiantiles, alquiler y responsabilidades. Todo eso es cierto. Pero José, has estado viviendo de forma realista durante, ¿cuánto? ¿7 años ya? ¿Te ha hecho feliz? No. Entonces quizás, realista, no sea el objetivo correcto. Quizás lo sea, significativo. Después de un rato, Francisco se ofreció a mostrarme el edificio. Ven, quiero que veas algo. Salimos de su oficina y caminamos por los pisos vacíos. Francisco narraba a medida que avanzábamos, señalando dónde habían estado diferentes empresas. El quinto piso era una agencia de publicidad. Hicieron un trabajo brillante en los años 70 y 80. Quebraron cuando la publicidad digital se impuso y no supieron adaptarse. El séptimo piso era un bufete de abogados, muy prestigioso. Todos los abogados trabajaban 80 horas a la semana, se hacían socios, tenían ataques al corazón a los 50. El tercer piso, justo debajo de mi oficina, era Soluciones Kukulkan. Hacían consultoría corporativa, ayudaban a las empresas a optimizar la eficiencia. Estuvieron aquí 15 años. Entonces un día, el director ejecutivo se dio cuenta de que había pasado toda su vida adulta ayudando a otras empresas a ganar dinero y no tenía ni idea de para qué servía su vida. Disolvió la empresa, dio a todos un año de indemnización y se mudó a Real de 14. ¿En serio? En serio. Lo conocí antes de que se fuera. Era la persona más feliz que jamás había visto. Tomamos el ascensor hasta el 9º piso, el último, y Francisco me llevó a través de unas puertas a un espacio que no me esperaba, una terraza en la azotea. Ahora estaba cubierta de maleza, los muebles habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero la vista era espectacular. Se podía ver la mayor parte de la ciudad desde allí arriba, el horizonte del centro en la distancia, el barrio extendiéndose en todas direcciones. Subo aquí a veces para recordar la perspectiva. Cuando estás ahí abajo, señaló la calle, muy abajo, todo parece urgente, crítico. Vas corriendo a reuniones, persiguiendo plazos, preocupado por las impresiones y las evaluaciones, y por si estás teniendo éxito. Pero desde aquí arriba, puedes ver lo temporal que es todo. Lo pequeño que es. Nos quedamos en silencio un rato, mirando la ciudad. Este edificio fue construido en 1952, dijo Francisco finalmente. Cientos de empresas han ocupado estas oficinas a lo largo de las décadas. Miles de personas han trabajado aquí. Cada una de ellas pensaba que lo que estaba haciendo era de crucial importancia. ¿Y sabes qué queda? Nada. El edificio será derribado en 2 meses. Todas esas empresas han desaparecido. Todas esas reuniones urgentes y plazos críticos y proyectos decisivos. Ahora son solo polvo. Eso es deprimente. ¿Lo es? A mí me parece liberador. Porque significa que lo único que realmente importa es cómo pasas tu tiempo. No lo que logras o el título que tienes o cuánto dinero ganas. Solo si estás viviendo de una manera que se siente fiel a quien eres. Se volvió para mirarme. José, viniste aquí hoy buscando un trabajo en una empresa que no existe. Y no creo que sea un accidente.
Creo que algo dentro de ti necesitaba dejar de perseguir lo que crees que se supone que debes querer y empezar a preguntar qué quieres realmente. Este edificio vacío lleno de los fantasmas de corporaciones y carreras, es un buen lugar para hacer eso. Volvimos a bajar a la oficina de Francisco. Miré mi teléfono. Llevaba aquí casi 3 horas, 3 horas que podría haber pasado enviando solicitudes, haciendo contactos, haciendo todas las cosas que se supone que hacen los desempleados. Pero me sentía más lúcido que en meses. Francisco, esto va a sonar loco, pero ¿quién me envió ese correo? ¿Cómo terminé aquí? Francisco sonrió, esa sonrisa cómplice de nuevo. Tengo una teoría. Este edificio ha estado aquí durante 70 años. Miles de personas han pasado por él, todas buscando algo, éxito, seguridad, validación. Creo que tal vez el edificio tiene una especie de memoria. Y de vez en cuando alguien está en una encrucijada, algo lo llama aquí. Algunas personas dirían que eso es imposible, pero he estado aquí 12 años y lo he visto suceder suficientes veces como para dejar de cuestionarlo. Entonces, ¿qué crees? ¿Que el edificio me envió ese correo? Creo que tal vez te enviaste ese correo a ti mismo de alguna manera. Quizás solicitaste trabajo en Soluciones Kukulkan hace años, cuando todavía existían, y algún sistema automatizado ha estado funcionando en segundo plano desde entonces. Quizás recordaste inconscientemente esta dirección y tu mente inventó una razón para venir aquí. O tal vez sea algo más extraño. ¿Importa? Tenía razón. No importaba. Lo que importaba era que había venido aquí, había tenido esta conversación y algo había cambiado. Francisco, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué hago ahora? Todavía necesito un trabajo. Todavía tengo que pagar el alquiler. No puedo simplemente dejar de buscar trabajo y esperar que el propósito me encuentre. No, no puedes. Pero puedes dejar de buscar trabajo que te mate el alma. Puedes empezar a preguntarte qué tipo de trabajo podría significar algo para ti, y puedes darte permiso para perseguirlo, aunque de miedo. Sacó una tarjeta de visita de verdad, lo que parecía encantadoramente anticuado, y me la entregó. Hay una organización sin ánimo de lucro con la que colaboro a veces. Hacen programas de alfabetización y talleres de escritura creativa para comunidades desfavorecidas. Están buscando un editor de contenidos, alguien que gestione su sitio web, escriba sus boletines, ayude a contar sus historias. No pagan mucho, probablemente la mitad de lo que ganabas antes, pero es un trabajo significativo, y necesitan a alguien con tus habilidades. Miré la tarjeta. ¿Crees que debería solicitarlo? Creo que deberías dejar de solicitar cosas que no quieres y empezar a perseguir cosas que sí quieres, aunque sean poco prácticas, aunque no encajen en el plan que creías tener. Me quedé con Francisco otra hora. Hablamos de su vida, del edificio, de la gente que había conocido a lo largo de los años que se había presentado a entrevistas en empresas que no existían. Dijiste que no soy el único al que le ha pasado esto, pregunté. ¿Ha habido otros? No muchos, tal vez 1 o 2 al año. Pero todos tienen una mirada similar cuando llegan, perdidos, desesperados. Y todos se van diferentes a cómo llegaron. ¿Qué les pasó? Cosas diferentes. Una mujer dejó su carrera de abogada y se convirtió en instructora de yoga. Un hombre se mudó a Oaxaca y abrió una cafetería. Un chico volvió a estudiar para ser terapeuta. Todos encontraron su camino al final, solo que no de la manera que esperaban. Eran casi las 2 de la tarde cuando finalmente salí del edificio. Francisco me acompañó hasta el vestíbulo. Gracias, dije, por el té, por la conversación, por todo esto. Gracias a ti por venir, respondió Francisco, y por estar dispuesto a tener una conversación real con un viejo. ¿Te volveré a ver? El edificio será demolido en 2 meses. Después de eso, estaré completamente jubilado. Pero José, no me necesitas. Solo necesitabas a alguien que te hiciera las preguntas correctas. Ahora puedes hacértelas tú mismo. Nos dimos la mano y salí a la luz del sol de la tarde, sintiendo que había estado en ese edificio mucho más de 5 horas. Durante las 2 semanas siguientes, hice algo que no había hecho en meses, dejé de solicitar trabajos que no quería. En su lugar, me puse en contacto con la organización sin ánimo de lucro de la tarjeta de Francisco.
Tuve una entrevista telefónica, luego una reunión en persona. El puesto era exactamente como Francisco lo había descrito, editor de contenidos, gestionando sus comunicaciones, contando historias sobre sus programas de alfabetización. El sueldo era de 750.000 pesos al año, significativamente menos de lo que había estado ganando. Pero cuando me ofrecieron el puesto, acepté sin dudarlo. También empecé a escribir de nuevo. Escritura de verdad, no textos de marketing. Ensayos sobre el trabajo, el propósito y las mentiras que nos contamos sobre el éxito. Envié algunos a publicaciones en línea. Para mi sorpresa, uno fue aceptado. 6 semanas después de mi entrevista, en Soluciones Kukulcán, volví al 427 de Avenida Insurgentes. Quería agradecerle a Francisco de nuevo, decirle que había seguido su consejo, que las cosas estaban cambiando. Pero cuando llegué, el edificio había desaparecido. Solo un solar despejado, tierra desnuda, ninguna señal de que una estructura de 70 años hubiera estado allí durante décadas. Llamé al número que Francisco me había dado, pero saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje, pero nunca me devolvió la llamada. Pero tenía la foto que me había tomado ese día, de pie con Francisco en la terraza del 9º piso, con la ciudad extendiéndose detrás de nosotros. Tenía la tarjeta de visita. Tenía el recuerdo de esa conversación que lo había cambiado todo. Y tenía una nueva comprensión de que a veces, perderse es la forma de encontrar el camino. Que a veces lo que creemos que necesitamos un trabajo, una entrevista, una respuesta concreta no es lo que realmente necesitamos en absoluto. A veces necesitamos que alguien nos haga las preguntas correctas, que nos dé permiso para querer algo diferente, que nos recuerde que todas las cosas urgentes e importantes que perseguimos son, al final, solo polvo. Y que lo único que realmente importa es si estamos viviendo honestamente. No sé quién me envió ese correo. No sé si la teoría de Francisco sobre que el edificio tenía memoria era real o solo una hermosa metáfora. No sé si ese hombre era un conserje de verdad. No sé si algo de todo aquello fue sobrenatural o solo una serie de coincidencias que parecieron significativas porque necesitaba que lo fueran. Pero sé que me presenté a una entrevista de trabajo que no existía y me fui con algo mucho más valioso que un trabajo. Me fui con claridad, con permiso, con un recordatorio de que mi vida era mía para construirla, no según lo que pensaba que debía querer, sino según lo que realmente me hacía sentir vivo. El edificio ya no está. Francisco está jubilado en algún lugar, espero, disfrutando de la vida que eligió después de 60 años de vivir la versión del éxito de otra persona. Pero la conversación permanece, las preguntas permanecen, la perspectiva desde esa terraza del 9º piso permanece, y las llevo conmigo cada día. ¿Estoy viviendo honestamente? ¿Estoy persiguiendo lo que realmente quiero o lo que creo que se supone que debo querer? Cuando todo lo demás se convierta en polvo, ¿me alegraré de haber pasado mi tiempo de esta manera? Esas preguntas me salvaron la vida. Y las encontré en el lugar más insospechado, un edificio abandonado con un conserje que entendía que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien en una encrucijada es invitarlo a tomar un té y preguntarle quién es realmente. ¿Alguna vez has encontrado sabiduría en un lugar inesperado? Comparte tu historia en los comentarios. Si esta historia sobre conversaciones que cambian la vida, sobre encontrar la claridad y aprender que el camino que se supone que debes tomar no siempre es el correcto te ha llegado al corazón, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias significativas cada día. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte nunca nuestro próximo relato que te hará reflexionar. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.